Muy buenos días, feliz Navidad. Hoy es Navidad. Si el programa hubiese sido antes, hubiésemos dicho que tengan ustedes una feliz noche nueva y una bendecida Navidad, ¿verdad? Pues ya estamos en Navidad. Hoy es el domingo de Navidad y queremos fundamentar la vivencia de la Navidad en la palabra de Dios, porque si no, no tiene sentido. De hecho, existe la Navidad porque Dios se hizo carne, se hizo hombre, y la Biblia nos habla de ese acontecimiento no solamente en estos evangelios que escuchamos en estos días y particularmente hoy, sino se prefigura la venida del Mesías y la promesa de Dios de estar cerca de nosotros. Para eso tenemos a dos eminencias en Biblia, y son dos grandes amigos. El padre César Neri Villagra Cantero, él es doctor en Biblia, y el fray Edgar Toledo, yo no sé, fray, porque a veces pues es doctor en Biblia, doctor en madera. Te saludo ya a vos para que me cuentes bien tu título. Después le voy a pedir a Belén a ver si podemos ver los detalles, porque no le pusimos eso, ¿verdad? Buen día, fray, ¿cómo estás? Buen día, Roque, feliz Navidad a todos los que nos están viendo en esta mañana. Y lo correcto sería doctor en teología bíblica. En tu caso es doctor en teología bíblica. Sí. Buen día, César, ¿cómo estás? En tu caso es doctor en Biblia, ¿verdad? Buen día, Roque, un gusto saludarte en este programa y feliz Navidad también para todos. Y en realidad que el título no dice exactamente así, o sea, los títulos, ¿verdad? Porque los títulos vienen en latín. Los títulos que se refieren a Sagrada Escritura, que es una distinción que hace, dice en re bíblica, que quiere decir en la cosa de la Biblia, literalmente. Y los demás títulos, otros títulos, dicen, por ejemplo, doctor en teología con especialidad en Biblia, es lo que dice, ¿verdad? Es una distinción que se hace para, digamos, distinguir el título que se da en el Pontificio Instituto Bíblico, en la École Biblique de Jerusalén también, y en las demás instituciones, pero una distinción meramente formal y jurídica, que en el fondo no tiene mayor relevancia. De cualquier manera, son dos especialistas en Biblia. Eso es lo que nosotros los legos en la materia entendemos, ¿verdad? Comencemos, padre César, contigo. Lo que estamos viviendo hoy, la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, no es un hecho en la historia de la salvación que ¡pum!, sale ahí, Dios decidió. Se supone que en la Biblia se contienen una serie de elementos que te están señalando que este momento iba a llegar. ¿Podés hacernos brevemente un contexto en ese sentido? Sí, por supuesto, y con la ayuda aquí de mi hermano, el padre Toledo, biblista también, pienso que podemos complementar esta interpretación y esta visión. Estamos ante el mesianismo. Es decir, se promete un Mesías que ya remontándonos en los libros legislativos, en la Torá, en el Antiguo Testamento, encontramos ya en el Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, que se promete a Moisés el surgimiento de un profeta similar a él. Yo haré surgir, le dice Yahvé, un profeta como tú. ¿Verdad? Es decir, en este sentido, un profeta que tenga que interpretar la ley, un Mesías legislativo, digamos, ¿verdad? Un Mesías regio también es otra posibilidad, porque existen como tres tipos de Mesías que se esperaban. Un Mesías de tipo profético, un Mesías de tipo sacerdotal en Qumran y un Mesías de tipo regio. Cuando Jesús le dice a la gente, ¿qué dice la gente que soy yo? De hecho, los apóstoles le dicen, la gente piensa que tú eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí le dicen, le toma Pedro la palabra y dice, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías. Ahora, cuando él entra en Jerusalén,
le recibe la multitud como el descendiente de David, Hosana, Hosana, el hijo de David, lo cual lo vincula con la realeza porque habla de rey. Entonces, evidentemente, tenemos tres tipos de Mesías. El Mesías regio, real, davídico, descendiente de David. Jesús es de la tribu de Judá, descendiente de David, en ese sentido rey, y lo proclaman rey, sobre todo en un contexto en el que esperaban ellos un libertador del yugo romano. Sin embargo, el pueblo lo tenía como un Mesías profeta. La gente piensa que es Elías, que es Juan el Bautista, o que es Jeremías, o uno de los profetas. Sin embargo, en Qumran existe el doble, digamos, testimonio de que el Mesías será un Mesías sacerdote que va a estar por encima de todos y subordinado al Mesías sacerdote, el Mesías regio, el Mesías rey. Estas son las expectativas que se tenía en el Antiguo Testamento, que se remonta ya en el Antiguo Testamento. Citaba yo Deuteronomio 18 y 18, después tenemos los pasajes, por ejemplo, de Isaías que menciona también que un niño nos va a nacer. Tenemos en el capítulo 9, si no me equivoco, de Isaías, y también otros textos que nos habla la promesa de Dios a través de Natán a David, de que hará surgir de su casa un rey, que es el Mesías, y otro texto del Antiguo Testamento al que podamos recurrir. Podemos después ir analizando cada texto, el de Zacarías, en el que aparentemente ahí se presenta un Mesías no guerrero como David, sino pacífico, por el hecho de que monta sobre un burro, elimina los elementos del combate como el carro, las armas, y extiende la paz por todo el mundo. Entonces hay una interrogante que podemos hacer ahí: ¿se trata de un Mesías salomónico o el Mesías davídico? Pero al final, de hecho, en todo el Nuevo Testamento, Jesús nunca dice de sí mismo que es Mesías, que es el Cristo. La gente dice, ¿verdad? Él cuando se presenta como el Hijo del Hombre. Y Dios cuando se presenta, por ejemplo, en el Monte de la Transfiguración, dice: este es mi Hijo, o mi Hijo muy amado. Entonces es Hijo de Dios o Hijo de Hombre, los títulos que de alguna manera parecen corregir lo que dice Pedro, que es el Cristo. En Mateo se agrega Hijo de Dios, ciertamente, en Marcos no, solamente se dice Cristo. Y bueno, pero es esperado ya por los siglos. Y de hecho Juan en el capítulo 1 se habla que la palabra existía desde siempre y esa palabra estaba delante de Dios, y en el versículo 14 dice: y esa palabra se hizo carne, la encarnación. Entonces, un Mesías muy superior, por lo tanto, a la expectativa judía, que es Hijo de Dios, que es la palabra encarnada, que supera las expectativas meramente temporales o epocales de los judíos. En pocas palabras. Muchas gracias por esta introducción, Fray. ¿En qué le vas a contradecir? Dijiste, pues vos, yo vengo para, abogado del diablo. No, muy interesante porque en las interpretaciones que nosotros hacemos, te quiero dar la otra cara de esta moneda, que digamos nosotros hacemos una lectura teológica y cristiana de los textos bíblicos, ya sea del Antiguo y del Nuevo. Y de hecho leemos el Antiguo, como muy bien lo hizo aquí el Padre César, desde la fe neotestamentaria de la resurrección. Claro. Entonces, los relatos de Navidad, yo quiero entrar ahí, en Mateo 1.2, Lucas 1.2, son relatos que no tienen ni Marcos ni Juan, de otro modo, porque a las primeras comunidades de cristianos no les interesaba tanto el origen de Jesús, sino su muerte, resurrección y glorificación, la buena noticia que traía eso. Mucho más tarde, en la segunda generación de cristianos, por eso Mateo, Lucas, se han interesado así al estilo de los héroes griegos, grecorromanos, interesarse por ese héroe, su origen, su nobleza y prefigurar cosas. Entonces son lecturas que se hacen desde esa óptica ya del resucitado, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante porque las diferencias que pone Mateo y Lucas son muy interesantes si se hace una lectura narrativa atenta y las intenciones que tiene cada evangelista, ¿no? Porque, por ejemplo, en Mateo el anuncio es a José y en Lucas el anuncio es a María. Entonces, protagonistas diferentes que la liturgia los armoniza y sale estos días, ¿no? Y hoy, por Navidad, leemos Juan 1, o sea, por excelencia. Ahora, entonces, es importante tener en cuenta esa interpretación que, vamos a decir, es de adelante para atrás, para entender
por qué aparecen estos relatos de la infancia, se llaman así en los géneros literarios, y que tienen una intencionalidad propia para unas comunidades específicas que se preguntaban quizá por el origen, pero en el comienzo, vamos a parafrasear algún texto, en el comienzo no era así, o sea que Marcos empieza con el ministerio de Jesús, bueno, y Juan ya va a la preexistencia del Logos, ¿no? Pero no, yo esperaba algo más tipo boxeo ahora, no. Es un complemento interesante porque el tema está mirado desde otra perspectiva, como lo dice muy bien el Fray. ¿Y qué es lo que dice la lectura de hoy, Fray? Porque mencionaste Juan. ¿Cómo se puede entender el Evangelio de hoy en ese sentido? Aquí el especialista en Juan es mi colega, pero si ustedes tienen la liturgia cotidiana... Vamos, entonces que él después te contradiga. Claro, si tienen la liturgia cotidiana o el ordo de la agenda, hoy hay varias lecturas. Nosotros, o sea, que no tenemos la tradición que hay, por ejemplo, en Europa, que hay la misa de la vigilia, de la medianoche, del gallo, de la mañana, o sea, son varias lecturas, pero podemos tomar la lectura central que es Juan 1 y siguientes. Yo creo que se lee hasta el 18 hoy, que es la encarnación, el prólogo completo. En realidad da dos luego de Juan. Y hay 3 o 4 incluso de Juan 1 al 18, sí. O bien dice Juan 1 al 5, punto 9 al 14. Bueno, y tomemos el relato completo, sin cercenar. Completo. Entonces el 1 al 18, que sería lo central hoy, la encarnación del Logos, de la palabra, del Hijo Eterno. Entonces, el prólogo de Juan será de los más bellos seguramente de los textos que tenemos, y en griego es relativamente fácil. De hecho es un texto que se suele usar para enseñar griego, ¿no? Empezar a leer enargejo, logos, y empieza así, ¿verdad? Entonces se pregunta por el origen, ¿quién es Jesús enviado del Padre? Así como los otros evangelistas tienen, vamos a llamarle atributos propios, o dicen quién es Jesús, porque todos se preguntan quién es Jesús, Juan de entrada ya te dice quién es es el Logos, que existe antes, estaba junto al Padre, por él se hizo todas las cosas, y es Dios. Quizás esa es la afirmación más fuerte que se hace en el Nuevo Testamento. Pero ya estamos casi en la tercera generación, finales de la segunda, 90, 100, principios de la tercera, o sea, a caballo entre segunda y tercera generación, donde ya hay mucha más reflexión teológica, ya decantó mucho más el tema de la fe en Jesús resucitado, el origen, todo eso. Entonces yo creo que ese texto es fundamental, y yo solo quiero decir esto, ¿no? Que el principio de la encarnación es el principio transversal, frontal de toda nuestra espiritualidad cristiana y católica, porque si empezamos a mirar todo lo que tenemos, liturgia, sacramentos, teología, Biblia, está atravesado por el principio de la encarnación. Me diste tiempo para ir a la pausa y después profundizar en este tema. Pausa y enseguida retornamos. Qué privilegio tener en la misma mesa, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, a dos de los mayores biblistas de nuestro país, el presbítero César Neri Villagra Cantero, doctor en cosas bíblicas, así es el título, y Fray Edgar Toledo, él es dominico, doctor en teología bíblica. Y nos están explicando la Navidad a la luz de la palabra de Dios. Padre César, acaba de decir el Fray Edgar que todo, la liturgia y todo lo demás, incluyendo la Biblia, está transversalizado. ¿Por qué dijiste, Fray? Atravesado por el principio de la encarnación. El principio de la encarnación. Y lo que quería decir es, la Navidad en realidad se debería entender siempre a la luz de la palabra de Dios, si no, no tiene sentido. Desde luego que la Navidad tiene que entenderse desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios escrita en este caso, porque ahí se hace este anuncio, esta revelación.
dentro de un proceso evidentemente de reflexión y de comprensión de las comunidades primitivas, como lo señaló muy bien el hermano Fray Toledo. De hecho, este texto de Juan, el prólogo, es un salto importante dentro de la interpretación de la encarnación de Cristo, porque yo suelo siempre comparar al cristianismo con las otras grandes religiones, que sería el judaísmo y el islam. Ninguna de estas religiones, el judaísmo y el islam, pretende tanto como pretende el cristianismo. ¿En qué sentido digo esto? Porque el personaje central de la religión hebrea, digamos, claro, es Abraham, el fundador del pueblo, pero Moisés es el artífice fundamental de la creación de este pueblo por pedido de Yahvé y el gran legislador. Pero los judíos no pretenden que Moisés sea un dios. Él es un simple profeta, es un líder, un caudillo que lleva adelante el plan de Dios para que pueda introducir a su pueblo a la tierra prometida. Lo quita de la esclavitud y lo lleva a la tierra de promisión. También en el Islam, 600 años después más o menos del cristianismo, Mahoma no pretende ser divino. Es un ser humano, es un profeta elegido por Dios, como se suele decir, Allah es Allah y Mahoma es su profeta. Solo el cristianismo único, porque son las tres religiones reveladas. El resto yo los llamo filosofía religiosa. En realidad Rudolf Otto y Mircea Eliade, que estudia la fenomenología y la religión, dice que solamente las que son reveladas son realmente religiones. Las otras son filosofías religiosas. Pues estas tres religiones reveladas, porque tenemos reveladores, Moisés, Jesucristo y Mahoma, solo el cristianismo anuncia, digo en el sentido de la fenomenología religiosa, anuncia que ese Cristo, que ese Mesías, es Dios. Por eso es la expresión más fuerte, ciertamente. Porque en el versículo 18 nos dice con absoluta concretez, digamos, lo que se anuncia en los versículos primeros 1 y al 3 sobre todo. En el principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba de frente a Dios, ¿no es cierto? Y en el versículo 3 dice, y por medio de esa palabra se hicieron todas las cosas. Es decir, el logos, que viene a ser Cristo, y no es el logos de los filósofos, sino es el logos de la menra de los rabinos, la menra Adonai, como van a decir los targumines, es Cristo, la palabra. Por medio de esta palabra se hicieron todas las cosas. Es decir, en este sentido, la palabra, que después encarnado va a ser Jesucristo, es el factor instrumental de la creación del universo. Y en este sentido coincide perfectamente con el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice en el famoso Bereshit, es decir, que Dios hizo todo por su palabra poderosa. Y entonces esa palabra en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Es decir, un exégeta alemán decía precisamente que Jesucristo en San Juan es presentado como un Dios que se pasea por la tierra. Efectivamente. Entonces es la segunda persona de la Trinidad que viene hasta nosotros, que asume, digamos, la condición humana, por decir así. La teología dice que no es ser humano, sino es ser divino, pero con doble naturaleza, divina y humana. Y que en la persona divina radica la doble naturaleza divina y humana. Entonces la unión hipostática. Entonces evidentemente estamos ante un Dios que se ha encarnado. Por eso decimos correctamente que María es la Madre de Dios, la Madre de Dios Hijo. ¿Por qué? Porque ella fue preservada, pues en Navidad celebramos esto, fue preservada, ella es Hecaritomene, es decir, fue limpiada de todo pecado, ella es purificada, un participio perfecto pasivo en griego, ¿verdad? De tal manera que sea la caja de Dios, y de hecho por eso el título más antiguo que los padres de la iglesia dan a María es Teotocos, es decir, caja de Dios, y esa caja tiene que ser impecable. Por lo tanto, la encarnación. Entonces, Dios que se encarna y que viene para redimir, y por eso esta unión perfecta de la humanidad y la divinidad en la divinidad de Cristo es el único factor que nos une a Dios con la humanidad.
La carta a los hebreos después va a interpretar esto, que no puede haber, por lo tanto, otro mediador, solo Cristo. Él es el único sacerdote que viene a rescatarnos, porque todos los sacrificios antiguos nos sirven, digamos, en este sentido para la redención, porque se repiten porque son inútiles. Pero el único sacrificio que va a valer va a ser de este Mesías encarnado, que es Hijo de Dios, este Dios hecho hombre, que se encarna y viene a vivir con nosotros, asumiendo la condición humana, menos en el pecado. Es decir, comiendo, bebiendo, participando de la cotidianidad de la vida, de tal manera que puede comprender nuestra realidad y redimirnos. Fray Edgar, ya como diciéndole a la gente la vivencia de la Navidad en lo pastoral, desde la Biblia, ¿a qué invita este acontecimiento que finalmente se realiza? Recordamos hoy en realidad, es un recordatorio de esa primera venida del Señor en la encarnación, pero esto pues tiene que tener algún tipo de consecuencias prácticas en la vida del cristiano y de las comunidades cristianas. ¿Qué se puede decir desde ese punto de vista? Muchas gracias por la pregunta, Roque. Parece que adivinaste lo que estaba pensando, porque mucha gente se pregunta qué sentido tiene la Navidad, porque está la cuestión histórica, si esto es así, si fue el 25, si fue otro día, un montón de cosas que dejamos ya nota de pie de página para otro momento, pero yo quiero basarme en el relato de Lucas 1:2, que nos presenta entonces a este Dios que se encarna. Le vamos a complementar, porque hay una pluralidad de teologías también en el Nuevo Testamento, y esto es muy interesante. Este Dios que se hace hombre, que se encarna, que viene a ser uno de nosotros, no se hace de cualquier manera. Podía haber nacido en el palacio, no lo prefirió así, escogió a una familia humilde, nacer en condiciones, vamos a decir, de migrantes y de refugiados casi ahí por lejos de su tierra, donde estaba viviendo, sino se fue a Belén. Entonces cuenta el relato que ni siquiera había lugar para ellos. Entonces estos textos nos invitan a descubrir a ese Dios que se hace hombre, se hace pequeño, humilde, entre los pobres también. Entonces, ese camino de quién es Jesús, o dónde está Jesús, o dónde está Dios, que se hace palabra, yo creo que todo el camino de Lucas nos invita a eso, a descubrir a Dios presente en la historia, pero no de cualquier modo. Un Dios que se hace, reitero, pobre entre los pobres. Los primeros que reciben la buena noticia son los pastores, gente que no tenía ninguna buena fama en la época. Luego, digamos, la forma en que se relata, y a continuación de todo el ministerio de Jesús en Lucas nos va a comentar ese camino de ir descubriendo quién es este Jesús, este que se hace Navidad para nosotros, es decir, este nacimiento que nos abre las puertas, lo decía muy bien acá el Padre César, el punto de unión que tenemos nosotros, se nos abrió el cielo, por decir de algún modo, y no se cerró más. Con Jesús está abierto, y por medio de Él, y descubriéndolo a Él, y viviendo como Él, siguiéndolo a Él, podemos nosotros, de hecho tenemos, no es que podemos, ya tenemos, y tenemos que hacernos cargo efectivamente de esa salvación que nos trae, porque esa es la buena noticia que se anuncia a los pastores. Hoy les ha nacido un Salvador. Entonces, esa buena noticia es siempre actual, y necesitamos nosotros actualizar, anunciar y preguntarnos qué significa hoy para nosotros celebrar la Navidad, descubrir al Salvador que viene a nuestro encuentro. ¿Salvador de qué, para qué, cómo, cuándo, dónde? Son preguntas que tenemos que hacernos, pero la buena noticia del cristianismo es esto, ¿no? Tenemos un Salvador que se hace uno de nosotros y que nos ofrece, nos regala, nos trae, con términos juaninos, la vida, y vida en abundancia. Y con términos juaninos, en un minuto, Padre César, un mensaje que quieras dejar por la Navidad desde la palabra de Dios. Sí, mi mensaje es eminentemente pastoral, que esta Navidad sea un factor de cambio. Pero cambio, ¿qué quiere decir? Porque se habla mucho de cambio. Siempre la gente en el mundo político se prometen cambios, pero este cambio quiere decir conversión. ¿Por qué? Porque si Dios nos visita, nosotros debemos estar preparados para esa visita. Dios viene como un niño inocente, y que viene precisamente a transformar los corazones y las vidas de las personas, de tal manera que nosotros podamos adherirnos a Cristo, y adhiriéndonos a Él podamos encontrar el camino de la salvación. Me quedó todavía tiempo, 30 y 30 segundos. Edgar, ¿algo que quieras agregar?
Y sí, en esa misma línea, yo creo que todo este tiempo de Navidad, no es solo hoy, tenemos 2 semanas más que ese tiempo de Navidad en la liturgia, recibir a Jesús, que no se repita la historia que cuenta Lucas, que no tenían un lugar en la posada, que pueda tener una posada en tu corazón, en mi corazón, en las familias, y especialmente en el corazón de la gente que tiene poder, que tiene decisiones y que puede cambiar las cosas. Entonces, que realmente tenga Jesús lugar y pueda nacer ahí, y eso se va a notar o se tiene que notar después el año nuevo que estamos esperando. César. Bien, también decir a todos de que en la iglesia siempre yo suelo decir, solemos criticar nosotros también al manejo político, el manejo de las instituciones, pero la iglesia también necesita una autocrítica. Una autocrítica en este tiempo de Navidad. ¿Por qué razón y cuál es el contexto? Y por el hecho que también la iglesia tiene que reformarse. Ecclesia sempre reformanda. Y tenemos la magnífica oportunidad en este tiempo sinodal que el Papa Francisco nos ofrece para que podamos responder al cuestionamiento que nos hace el Santo Padre, cómo queremos que la iglesia actúe y sea. La iglesia no es el objetivo es el reino. Como decía su eminencia, el cardenal español paraguayo, nos decía, López. Menos iglesia y más reino. Es decir, la iglesia es un instrumento para llegar al reino. Y entonces, ¿qué significa esto? Que pongamos en primer lugar los valores y los principios del Evangelio y después nuestros intereses personales. Nuestro interés fundamental tiene que ser el reino y hacer encaminar a la gente hacia el encuentro con Cristo a través de los valores fundamentales que Él nos enseña en el Sermón del Monte. Muchas gracias, Fray Edgar Toledo. Muchas gracias, presbítero César Neri Villagra Cantero. Feliz Navidad para ustedes y también a toda la teleaudiencia, a todas las familias del Paraguay. Feliz Navidad. Feliz domingo.